Hola, ¿qué tal? Estamos ya muy prontos a celebrar la solemnidad de la Natividad del Señor. Esta solemnidad, fíjense que todos los años tiene la posibilidad de 4 misas. Está la misa y cada una con sus lecturas propias. Está la misa de vespertina, está de la tarde, está la misa de la noche, está la misa de la aurora y finalmente está la misa del día. Yo voy ahora a leer el Evangelio que corresponde a la misa de la noche, que está tomado del evangelista San Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 14. Mañana voy a publicar el Evangelio correspondiente a la misa del día, de mañana 25. Parto entonces por el Evangelio de Lucas y después hago el comentario. Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 14. Dice así: Apareció un decreto del emperador Augusto ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria, y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre, y María dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque donde se alojaban no había lugar para ellos. En esa región acampaban unos pastores que vigilaban por turno sus rebaños durante la noche. De pronto se les apareció el ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran temor, pero el ángel les dijo: No teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal: encontrarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y junto con el ángel apareció de pronto una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres amados por Él. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio, este trozo del evangelio es hermosísimo para hacernos gozar desde lo profundo lo que es esta celebración de la Navidad. Hay que decir que la Navidad no tiene que ver con el tema de los regalos, no tiene que ver con el viejito pascuero. Es impresionante cómo los medios nos dan así, con el tema de los regalos, con el tema de compra antes y pagas después. Eso no tiene nada que ver con la Navidad. Puede tener que ver por el lado de que es rico expresar cariño en esta celebración y por eso te regalo algo. Pero andar corriendo para todos lados para conseguir regalos. Ahora en tiempos de pandemia, en que se han dado tantas aglomeraciones de gente comprando, ¿eso qué tiene que ver con la Navidad? No tiene nada que ver, nada que ver. Qué bien nos haría un año realmente centrarnos en lo que es la Navidad. Yo lamento que en este tiempo de pandemia tal vez nos hayamos podido madurar lo suficiente ese aspecto, el aspecto más profundo, que es que ha nacido el Mesías, el Señor, el Salvador. Y eso es realmente la Navidad, y alegrarnos por eso. Eso es lo más importante. Y cuando vamos tapando con otras cosas, lo más importante, podemos ir perdiendo como el sentido de esta celebración. El sentido de celebrar que Jesús ha nacido, que Jesús nace. Acá hay un misterio muy grande de fe.
Jesús nació en un momento histórico. Históricamente está mal puesta la fecha porque se equivocaron cuando hicieron el calendario. Jesús en realidad nació como el año 6 o 4 antes de Cristo. No nació el año 0. Eso hubo un error ahí cuando hicieron el calendario originalmente. Se sabe más o menos que por esas fechas nació, entre el 6 y el 4 antes de Cristo. Y Jesús nace, ¿cierto?, en un momento histórico. Pero como es Dios hecho hombre el que nace, que ocurre en un momento de la historia, al ser Dios es también un acontecimiento eterno. Ser un acto salvífico de Dios es también un acontecimiento eterno. Por lo tanto, podemos decir siempre Dios nace. ¿Por qué? Porque para Dios el acontecimiento salvífico del nacimiento de Jesús, Dios hecho hombre, es ahora. Está esto de la omnipresencia de Dios, que quiere decir, como no sabemos expresar lo que es la eternidad, quiere decir, para Dios todo es ahora. Es un modo de decir, queda chiquitito para lo que realmente es. Es como no lo entendemos, decimos, para Dios todo es ahora. Entonces, de la fe, podemos decir, para Dios también es ahora ese acontecimiento que fue en un momento de la historia para nosotros. Y en la liturgia, en la celebración de la solemnidad de la Navidad, lo que hacemos es conmemorar el nacimiento de Jesús, es decir, volvemos a vivir la alegría del nacimiento de Jesús con la misma fuerza que cuando fue el acontecimiento salvífico en un momento de la historia. Por lo tanto, no es celebrar un cumpleaños, es mucho más, es conmemorar, es vivir el acontecimiento de que Jesús ha nacido. Y ha nacido para salvarnos, y eso lo sabemos, ¿cierto? Desde la fe, Jesús nos ha salvado. Jesús ha vencido todo lo malo de la historia. Jesús volverá en gloria y majestad y viene permanentemente a acompañar nuestra vida. Estamos ante un misterio fantástico, maravilloso, que supera nuestro mero entendimiento. Podemos decir muchas cosas intelectuales frente al nacimiento de Jesús, pero todo eso es nada al lado de todo el misterio y la maravilla de Dios en este acontecimiento. Dios que se hace tan pequeño, se hace uno de nosotros, nace como uno de nosotros, de una manera tan pequeño, ¿no? Un niñito chiquitito, una guaguita, para salvarnos. Dios que ha nacido como hombre, Dios hecho hombre. Fuertísimo, eso yo lo encuentro impresionante. Cuando miramos las estrellas, por ejemplo, y decimos, wow, qué impresionante, esto es enorme. Bueno, todo eso es nada al lado de Dios. Y Dios se hace uno de nosotros. Cuando miramos el universo enorme, Dios decide hacerse un ser humano, un ser de este planeta, que cuando uno mira el universo entero, ni se ve el planeta Tierra. Qué chiquitito se hizo Dios. Y no solo se hizo chico, no vino con toda su gloria y majestad, no vino con carro, no vino así como un hombre poderoso a manifestarse por primera vez a nosotros. Dios se manifiesta como hombre ante nuestros ojos en un pequeño niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre en Belén. En una situación de pobreza, una situación humilde. Dios quiere que el primer encuentro de Él con nuestra mirada, en que lo podamos ver, sea desde la ternura, la pequeñez de un niño. Para que este Señor a quien adoramos, a este Dios hecho hombre, que es nuestro Señor, que es nuestro Salvador, que es el Mesías, no le tengamos miedo para acercarnos a Él. Nos demos cuenta de su profunda cercanía con nosotros. Se hace pequeño para que nos acerquemos a Él sin miedo, sin miedo. Y qué hermoso encontrarnos con la ternura de la mirada de Dios niño. Ternura de mirada que nunca el Señor ha perdido. Y que hoy día
es una mirada llena de ternura desde Él ya resucitado y glorioso, inimaginable para nosotros esa mirada de amor. Ya nos alegra el corazón cuando nace un niño. ¿Cuánto más nos alegra el corazón que el que aquí nace es el Mesías, el Salvador? Es una primera gran cosa, ¿no? Lo que significa. Una segunda cosa que es muy importante, y con esto termino para no alargarme tanto, ¿no? Y así dejo dos ideas. Los primeros, después de José y María, testigos, ¿cierto?, del nacimiento de Jesús, o sea, de Jesús recién nacido, son estos pastores. Pastores que no eran autoridades religiosas, pastores que eran considerados pecadores públicos porque no iban al culto, porque tenían que cuidar el rebaño y por lo tanto no participaban del culto. Personas que tal vez hasta eran muy mal miradas por el resto o miradas en menos. No eran la crème de la crème del pueblo de Israel. No eran los sacerdotes judíos, no eran los fariseos, no eran los maestros de la ley, sino que personas sencillas, humildes, pequeñas. ¿Y por qué Dios primero quiere que sean ellos los primeros testigos? Porque hay una opción preferencial de Dios por los más pobres, por los más sencillos. Opción que también tiene que ser la nuestra. Y por eso esta Navidad también nos impulsa a tener muy presente aquello que en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, nos dice el Señor: lo que le haces al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo haces. Lo que no haces por el más pequeño de mis hermanos, a mí no me lo haces. Importante, hay la opción que hace la Iglesia preferencial por los pobres, tiene una raíz profundamente cristológica y que ya lo hemos expresado en este texto. No es un vaído de cabeza, es algo cristológico, teológico, muy fuerte y que nos invita a todos también a comprometernos. En esta Navidad lo hacemos también con fuerza. Señor, nace con más fuerza en mi corazón para que así yo pueda preocuparme con mayor fuerza de mis hermanos y hermanas, especialmente por quienes más sufren, por quienes están más necesitados. Que la alegría de Cristo que ha nacido, de Cristo que nace, de Cristo que ha venido, que viene permanentemente y que vendrá en gloria y majestad, los acompañe siempre. Este Dios lleno de amor y ternura los llene y los colme de sus bendiciones. Muy feliz Navidad.